lo que estábamos trabajando, jóvenes, tenemos la base de datos llamada biblioteca, en la cual generamos unos registros en una tabla que se llama autores. Para ello vamos a repasar un poco lo que son las consultas, en las cuales una consulta SQL tiene la siguiente estructura, ¿cierto? Una consulta comienza con el comando select y llama a los campos que quiero traer, ¿cierto? De la tabla. Puedo ocupar un símbolo que es comodín que llama a todos los campos, que es el símbolo asterisco, ¿cierto? Si yo escribo select asterisco, llamo a todo lo que tenga la tabla. Y luego debo decirle de dónde viene la tabla, que vendría siendo el from. Select, los campos a mostrar, y from, desde dónde los voy a buscar, ¿cierto? ¿De qué tabla? ¿De qué tabla? ¿De qué tabla? ¿Qué es lo que ve el usuario en realidad? ¿Cuál es la parte visible cuando usted hace una consulta? Todo lo que venga en el select. Por lo tanto, si yo me equivoco en el orden a mostrar un campo, por ejemplo, muestro al revés el apellido y después el nombre, todo sale del select, ¿sí? Es lo que se muestra en algún programa después, en alguna interfaz o en alguna forma con que yo le muestro al usuario un resultado. Lo que está hacia abajo, del from hacia abajo en la consulta, es lo que el usuario no ve. Y es lo que va en la comunicación interna de una consulta SQL. Por eso cuando hay errores de repente en la programación, y por ejemplo yo declaro mal un precio en un producto, en una tienda online, como pasó hace unos días atrás, ¿se acuerdan? Que se vendió mal un producto en una multitienda, ¿cierto? Que no valía el valor correcto. ¿Dónde estuvo el problema? ¿En el select o del from hacia abajo? Fue netamente un problema de consulta SQL, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿de qué parte estuvo el problema? El from, del from hacia abajo, porque el select, ¿cierto? Muestra un resultado que de abajo viene planificado. Si yo hago la condición mala del from hacia abajo y me equivoco en el cálculo, ¿cierto? Muestro el campo indebido, arriba simplemente va a mostrar, ¿cierto? El select muestra, pero abajo es donde yo hago el filtro o la comparación. Para eso ocupamos también un comando que se llama el where, ¿cierto? El que compara. Repasemos nuevamente. Una consulta para traer todos los registros de la tabla autores, ¿cierto? En el editor, ¿cierto? SQL, genero con la palabra reservada, select, mayúscula, asterisco, select, asterisco, from autores. Y la consulta sí o sí tiene que terminar con un símbolo. ¿Con cuál? Punto y coma. ¿Ya? Sin punto y coma no compila. Select asterisco from autores. ¿Ya? Nuestra primera consulta SQL. Todos los registros, ¿cierto? Pero sin ningún tipo de filtro. Trae todo. Ahora, si yo quiero traer solamente los campos necesarios, los declaro en la consulta. Para eso voy conociéndolo. Es bueno cuando ustedes estén haciendo consulta SQL que tengan el modelo a mano, ¿cierto? Para saber cómo está hecho y cómo se llaman los campos, ¿ya? Es bueno que tengan también abierto en algún momento el Workbench para ir viendo cómo debería ser la consulta, para no equivocarse. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la tabla de autores y sé que la tabla de autores tiene un campo que se llama out-código, out-nombre, out-apellido. ¿Ya? Entonces, así como la tengo visible, me permite generar la consulta para después aplicarla en la programación. Por ejemplo, quiero traer solamente el nombre y el apellido de los autores. Comando sería select out-nombre. El campo lo separo de una coma. Out-apellido y declaro la tabla. From autores. Punto y coma. ¿Ya? Ahora voy a tener dos campos. En el orden que yo lo presento en el select va a ser el orden con que se va a mostrar en pantalla. ¿Ya? Pero recuerda, va a traer todos los campos de la tabla sin ningún filtro porque no le estamos diciendo ninguna condición, ¿cierto? Traiga todo simplemente. Traiga todos los nombres, todos los apellidos. Ejecuto la consulta y efectivamente ahora trae los nombres y los apellidos. ¿Ya? Para que nosotros empezamos a hacer filtro, porque no queremos mostrar todo o queremos mostrar por una condición, se ocupa otro comando, que es el comando where, ¿cierto? El where. Y el where nos permite a nosotros hacer una condición, un comparador de ciertas cosas. Podemos comparar
parámetros mayores o menores, igual a qué, diferente a qué, u otros. Por ejemplo, quiero traer el nombre del autor, outNombre, y el apellido del autor, le digo de la tabla usuario, from usuarios, y la condición, ¿cierto? Que todas las palabras reservadas para nosotros son declaradas en mayúscula, por ejemplo el where, el from y el select. Y la condición nuestra va a ser donde, ¿cierto?, el código del autor sea igual a 1, ¿cierto? Es lo mismo que queríamos nosotros buscar por un root, donde el root sea igual a algo, ¿ya? Aplicamos el where, ¿cierto? Donde out código sea igual a 1, ¿ya? Cuando nosotros estamos utilizando variables o parámetros que son numéricos, se pueden ocupar cualquier tipo de símbolo comparador, ¿cierto? Podría ser ¿cuál? El igual, el menor, el mayor, el igual, y también podría ser el distinto, ¿cierto? Nosotros podemos ocupar comparadores lógicos, ¿sí? Cualquiera de ellos sirve, siempre y cuando estemos comparando números, ¿cierto? Valores numéricos. Y el otro detalle, cuando estén comparando números, en este caso, out código es igual a 1, el número va sin comillas, va simple, ¿cierto? Es un valor, ¿no? ¿Ya? Veamos cómo resulta. Select outNombre, out apellido, from usuarios, donde out código sea igual a 1. ¿Ya? Entonces el resultado que voy a traer me dice que no. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué problema tengo? No encuentra el campo outNombre. ¿Cómo se llama el campo? Out código, out nombre, out apellido. Dice consulta desconocida. ¿Qué problema tengo ahí? Está buscando la tabla de usuarios. Usuarios, por cierto, de la tabla de autores. Vayan guardando en un bloc de notas todas las consultas, ¿cierto? Y las van comparando. Y ahí me trae solamente los dos campos, nombre y apellido, del que yo necesito específicamente. ¿Ya? Nosotros también podríamos traer consultas y no solamente basadas en números, también podríamos traer donde comparar una palabra. Por ejemplo, muéstreme el apellido del autor de la tabla autores, ¿cierto? Donde el autor se llame Nicanor. Por ejemplo, a veces uno cuando está haciendo una consulta conoce un dato para traer otro. Entonces ahora yo en vez de preguntar por un número, voy a preguntar por una palabra. Muéstreme el apellido del autor de la tabla autores donde el autor se llame o su nombre sea igual a Nicanor. Cuando nosotros estamos declarando palabras, las palabras o los caracteres alfanuméricos no los puedo dejar sin comillas. Aquí llevan comillas. Esa es la diferencia, ¿cierto? Al aplicarlo al número. ¿Ya? Palabra, dije lo siguiente. Tráigame el apellido del autor, de la tabla de autores, cuyo autor se llame Nicanor. ¿Ya? Que son los campos que registramos en la clase anterior. Como es una palabra, yo la separo con comilla doble y termino con comilla doble. ¿Ya? Si lo que quiero buscar, si entre palabras comilla doble, o si tiene un símbolo en medio, no podría yo darle un nombre a un campo de una tabla que tenga el nombre de las palabras reservadas. Por ejemplo, no puedo crear un campo que se llame word, ¿cierto? No puedo crear un campo que se llame select, o una tabla que se llame from, ¿cierto? Porque son palabras propias del lenguaje SQL. ¿Sí?
Así como nosotros estamos ocupando el comparador igual, ¿cierto? El igual lo acompañamos, en este caso, de los comillas dobles. Y me trae en este caso el apellido, que sería Parra. ¿Ya? Pero la búsqueda tiene que ser exacta. Ahora el tema viene, ¿cómo yo busco una palabra en la cual no sé cómo es o sé solamente una letra de la palabra? Por ejemplo, para hacer una búsqueda, tráigame todos los autores cuyo nombre comiencen con la letra A, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Podría hacer una consulta de ese tipo? Se puede hacer. Pero ya no podría ocupar, ¿cierto?, el igual. Porque el igual me asegura que tiene que ser exactamente lo que quiero buscar. ¿Cuándo es recomendado en las consultas SQL que ocupen los comparadores el igual, que ocupen el mayor o menor que? Cuando estén comparando números. Porque los números son más exactos, pero con palabras muchas veces no resulta. Porque quizás, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, aquí, Alejandro, si el nombre Nicanor lo hubiera escrito con mayúscula? No lo va a tomar porque está registrado en minúscula, o la N mayúscula, tiene que ser exactamente igual. Entonces nosotros igual vamos a ocupar otros parámetros para hacer búsqueda de palabras para que resulte, porque si no tiene que ser justo como tú lo creaste, ¿cierto? Justo como lo creaste. O imagínate esto, si lo que tú quieres hacer, Alejandro, es una búsqueda de root, ¿y el root cómo lo guardaste? ¿Con punto? ¿Sin punto? ¿Con guión? ¿Sin guión? Tendría que ser exactamente como se grabó el root para después buscarlo por un root, ¿cierto? Entonces eso te amarra un poco. Usen las condiciones generalmente cuando usen números a buscar. O el comparador sea número. Cuando sean palabras vamos a ocupar otro comando que se llama like. Y el like sirve para hacer ese tipo de referencia. El like permite buscar ya sea por mayúscula o minúscula. No importa cómo lo escriba, sino que se entienda el contexto en este sentido. ¿Ya? Cuando nosotros, por ejemplo, no sepamos cuál es el contexto de la búsqueda, se utiliza un comando que se llama like, ¿ya? El like. Y el like se acompaña de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí yo quiero buscar el apellido, ¿cierto?, del autor cuyo nombre comience con N, ¿ya? Como no sé cuál es la palabra, porque se podría llamar Néstor, se podría llamar, ¿cierto?, Nelson, se podría llamar Nicanor, lo que va a mostrar, ¿cierto?, o lo que va a buscar son todos los que comiencen con N. Entonces sería el comando outNombre, like, y ahora se aplica comilla simple, N, comilla simple. Pero aquí nosotros estamos declarando lo siguiente. Si tú sabes la primera letra, si conozco solamente la primera letra a buscar y no sé lo que viene después, usted utilice lo siguiente. Hay un símbolo, que es el símbolo porcentaje, que representa lo siguiente. ¿O qué haría en esta búsqueda? Va a buscar el nombre que comience con N y lo que venga después no importa. ¿Ya? Entonces la primera letra a encontrar va a ser la N y lo que venga después da lo mismo. En este caso, traiga el apellido del autor, de la tabla de autores, cuyo nombre comience, o like, N, comience con N. Entonces va separado de una comilla simple, la letra N, porque quiero buscar ese valor, símbolo porcentaje y termino con comilla. Entonces va a traer, si tengo más de un nombre con N, va a traer todos los que comiencen con N. ¿Sí? Y la ejecuto. Y debería traer a par. ¿Cierto? Va a traer par. Vamos guardando las consultas, generalmente las que van haciendo, de la clase anterior también. ¿Ya? Así después se van recordando cómo son. Aquí tenemos la consulta recién hecha. Cele asterisco, perdón, autoapellido, autores, donde el nombre del autor comienza con N. Comilla y comilla. N, después el porcentaje, que es lo que venga, o no importa lo que venga después. ¿Cómo buscaría ahora la palabra donde no sé cómo empieza, pero sé cómo termina? Por ejemplo, al principio, el símbolo porcentaje. Porcentaje. No asterisco. Por ejemplo, si quiero buscar el nombre del apellido, pero cuyo nombre de autor termine con O.
con O. Sería al revés, por cierto. Comenzaría con el símbolo porcentaje y termina con la O. Entonces, va a leer solamente la última letra. La última letra. Lo que esté antes de la palabra no importa. Vamos a ver si encontramos algún resultado. ¿Ya? Si no hay ninguna coincidencia, el resultado debería ser vacío. Y en este caso, me encuentra que el usuario se llamaba Pablo y me mostró el apellido Neruda, ¿cierto? Y Pablo terminaba con O. Hay coincidencia. Entonces ahí vamos declarando la consulta. Entonces también tengo otra forma de hacerlo. Terminados en O. Con este comparador también puedo saber lo siguiente. ¿Cómo usted, por ejemplo, José, haría lo siguiente? Que buscara el nombre de la palabra, pero que tuviera la B al medio de la palabra. No al principio y al final. Al medio de la palabra tuviera una B. O en cualquier parte tuviera una B. Con dos asteriscos. Eso, por ahí va la idea. Por ejemplo, si yo en la consulta, mira, hago lo siguiente. Vamos a ver si resulta. Demos por hecho que no sabemos cuál es el registro ahí. Estamos buscando, ¿cierto? Uno nunca cuando está trabajando en una base de datos sabe lo que está registrado. Sabe cómo es la tabla, cómo se llama, cómo se relaciona. Pero no conoce los miles de registros, ¿cierto? Por eso uno los busca. Por ejemplo, yo quiero buscar un nombre de un autor que en alguna parte tenga la letra B, el nombre. La B alta. Entonces sería, por ejemplo, al principio ocuparía el símbolo cierto porcentaje, letra B y termino con porcentaje. Entonces va a buscar la palabra y en algún lugar va a encontrar la B. ¿Ya? No le interesa lo que esté al principio o en el final, sino que dentro de la palabra exista la letra B. Lo vamos a aplicar. A ver si nos entrega un resultado. Y efectivamente trajo a Neruda nuevamente. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la B al medio de la palabra. Entonces tendríamos otra combinación. Ahí está. En los comodín que vendría siendo el símbolo porcentaje. Don Joselillo, pregunta. Una pregunta, piénsalo. Por ejemplo, queremos hacer una consulta del siguiente tipo. También como la tenemos declarada por ahí. Por ahí. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podríamos hacer para que leyésemos o buscásemos un nombre de un autor, ¿cierto? Pero contáramos la tercera letra solamente del nombre y nos saltáramos la primera y la segunda. Omitir. Por ejemplo, mira, supongamos tengo un nombre mi nombre se llama Rodrigo y quiero buscar saltarme la R, saltarme la O, pero que lea la D. Es decir, específicamente saltarme 2 caracteres y que lea lo que sigue. ¿Cómo podría jugar ahí con la consulta? Que lea la tercera letra. Que se salte las 2 primeras letras y que lea la tercera. Y lo que sigue después de la cuarta letra da lo mismo. ¿Está complicado, no? Mira lo que se hace. Cuando yo quiero omitir y hacer que se salte, ¿cierto? Quiero que se salte una letra. Porque uno podría hacer, ¿sabe qué? Quiero buscar de una cadena, ¿cierto? De una cadena número o una cadena palabra, quiero buscar esta letra en especial. Pero quiero que se salte las primeras. Para eso, haga lo siguiente. Mira, ocupe el guión bajo. Si ocupo el guión bajo, se está saltando un carácter. Si lo vuelvo a ocupar, se salta 2 caracteres. ¿Ya? Entonces pongo la letra C. Por ejemplo, quiero leer o buscar el autor que se salte las 2 primeras letras y que la tercera letra sea la C. Y lo que venga después de la letra C, cualquier cosa. Veamos si funciona. ¿Diría traer a quién? A Nicanor. A Nicanor. Está bien. Porque en este caso, el nombre Nicanor, ¿cierto? La letra C es la tercera letra del nombre. El guión bajo reemplaza a un carácter, o no lo lee en realidad. Guión bajo, lo hice 2 veces. Entonces contaría un carácter, 2 caracteres y cuento el tercero, que vendría siendo la letra C.
Si no encuentro ninguna coincidencia, simplemente el resultado es nulo o vacío. No trae nada nomás, por cierto, si ninguno está asociado. Entonces el guión bajo, ¿cierto?, permite saltarse carácter. Entonces el comando like lo estamos utilizando nosotros para hacer comparaciones ya de caracteres alfanuméricos, palabras en este caso. ¿Ya? Like. ¿Cómo se agregaba el nombre de los dos a la columna? Tienes que insertarlo acá. Y ahí lo agregas. Cuando terminas de agregarlo, te genera el código SQL del valor. Ahí sería el código, nombre y apellido. De dos veces, dos en dos va. Para agregar dos simultáneamente. Ya, el valor donde dice el código debe agregarle uno o dos o tres números. Los números, sí, po. La palabra y el apellido. Número a palabra y apellido. Ya, te voy a mostrar todos los registros para que los veas cuáles son. Sería select, para que sepas cuáles tienes que agregar. Select asterisco from autores. Esto es todo lo que tenemos en la tabla de autores. Punto y coma. Mira, y con consulta te lo muestro, ¿cierto? Con consulta. Ahí están. Ya. Así como nosotros podemos insertar registros, también los podríamos borrar. ¿Ya? La estructura para borrar un registro, la idea es que borren uno, después lo volvemos a insertar. Sería delete, ¿cierto? Borrado desde la tabla usuarios, o autores, perdón, y la condición. La idea es que borren con comando ahora, delete sería delete from autores, donde la condición sea que borren al autor número 2. ¿Cuál sería? Nicanor Parra, ¿cierto? Entonces sería delete from autores, donde outcódigo es igual a 2. A ver si se puede ir al registro. Después lo insertamos nuevamente. ¿Desde qué tabla? Delete from autores sería donde outcódigo es igual a 2. Para que borremos el registro Nicanor Parra. A ver si borramos. Perdón, Pablo Neruda, que es el 2. Tenemos que borrar a Pablo Neruda. Lo vamos a borrar con comando. A ver si lo pueden lograr. ¿Se borró, cierto? Pregunta, ¿no? Antes de borrar. Sí, pregunta. Donde, ¿cierto? Out código, quiero borrar a Pablo Neruda, sería 1, perdón. Out código igual 1. El 2 era Nicanor Parra. ¿Sí? ¿O Nicanor Parra el 2? El 2 Pablo Neruda, borremos el 2. ¿Sí? Delete from autores, donde outcódigo 2. La condición es la que manda, ¿cierto? Y me dice que se va a borrar ese registro y se va. Entonces ahora si yo hago un select, debería estar solamente Nicanor Parra. Vamos a revisar. Select asterisco from autores y debería tener, ¿cierto? Solamente Nicanor Parra, perdón, ahí toma la consulta. Autores. Eso, tengo Nicanor Parra. Falta agregar Pablo Neruda. ¿Sí? Así que el delete, recuerden, delete viene la tabla y luego la condición. Yo podría borrar donde el código sea igual a algo. Podría borrar, por ejemplo, todos los autores que comiencen con la letra N.
¿Su nombre? También, pues, con el like, ¿cierto? ¿Dónde? Like, N. La condición usted la crea. Pero esa es la estructura. ¿Yo puedo borrar un registro o podría borrar varios registros al mismo tiempo? ¿Yo puedo borrar más de un registro al mismo tiempo? Sí, porque si hago una condición que borre, ¿cierto? Borre, por ejemplo, todo lo que existe en la tabla autores, donde los nombres comiencen con N y hay más de uno que comience con N, lo va a borrar todos los que tengan o cumplen la condición, ¿cierto? Se puede hacer un borrado masivo. ¿Sí? Por eso le pregunta antes, o le dice, se va a borrar este registro, ¿cierto? Antes de hacer la acción. ¿Ya? La pregunta es, si ya pudimos borrar con comando, ¿cómo podríamos insertar con comando? Aquí está, para que restauremos el ejercicio. Para insertar con comando, ¿cierto? No con el asistente como lo hicimos al principio, ¿cierto? Con comando SQL sería inserinto, luego el nombre de la tabla. Inserinto, autores, ¿ya? Luego viene los campos de la tabla, que sería outcódigo, outnombre, outapellido, ¿cierto? Los campos. Paréntesis al principio y final, y cada campo separado por una comilla. Sería inserinto, autores, paréntesis, los tres campos de la tabla, outcódigo, outnombre, apellido, y luego vienen los valores o valores que van viendo ustedes. Sería 2, Nicanor, Parra. Y ahí vamos a insertar nuevamente el registro que borramos. ¿Sí? Pero esta vez con comando. Con comando. Primero declaro en qué campo de la tabla voy a guardarlo y luego qué voy a enviar. Hay que tener precaución cuando ustedes estén insertando el registro, que por ejemplo si el campo es outcódigo numérico, lo que debo enviar acá debe ser también un número. ¿Qué pasa por ejemplo si el outcódigo sé que el número y aquí yo le envío una letra? Va a dar un error porque tiene que concordar el valor a enviar con el valor que tiene la tabla, en el campo de la tabla. Tiene que ser del mismo tipo. Ese vendría siendo integer y esto era varchar, ¿cierto? Entonces los que voy a enviar en los valores tienen que ser integer y varchar, del mismo orden. O lo otro que podría pasar, si ya existía un código 2, ¿cierto? Y le quiero enviar nuevamente el código 2, va a decir que hay un registro duplicado. No me va a dejar insertar el registro porque ya existía. Veamos si lo podemos hacer con comando. La idea es que empecemos a aplicar los select, como lo estamos practicando, los delete y los insert en la propia tabla. Ya. Así le va resultando. Los números no se El valúes, ¿cierto? Valúes. Y los valores enviar serían los que voy a restaurar. Sería 2, coma. ¿Cuál fue el que borró? Pablo. Vamos a ver si no funciona. Coma. Neruda. A ver si podemos insertar un tercer registro también. Y lo terminamos con punto y coma. Cerramos y punto y coma. ¿Ya? Y debería haberse insertado. Ahora reviso. Será asterisco front y debería estar Pablo Neruda nuevamente. A ver, pregunta, ¿funcionará hacer una consulta en una sola línea? ¿Qué dice don Christopher? ¿Estaría permitido también hacer esto? En vez de hacerlo por separado, hacerlo en una sola línea. ¿Se puede hacer esta sentencia en una sola línea? Por ejemplo, aquí nos dice select y abajo from. El select asterisco from usuario. sí funciona. Sí funciona, porque lo que vale es el punto y coma, donde se cierra. Funciona. Yo podría hacer una sola consulta en un solo nivel, ¿cierto? En forma lateral. Lo puedo hacer. Y ahí, ¿cierto? Lo traeríamos de vuelta. Select asterisco from autores. ¿Ya? Inserten un tercer registro con comando que se llame Gabriela Mistral. A ver si podemos insertarlo. Gabriela Mistral.
Profe, ¿sabes que tenemos colgado ahí? Código 3 debería ser. Se movió esta cosa. Se volvió el ¿dónde se quedó? Gabriela Mistral, el tercer autor. Hice el robot. Siempre pasa que le dan una guay. Ay, se olvidó. Entonces mandaron un tercer registro. Si sabes cómo. Reviso nuevamente. Select asterisco from autores. Y ahí está. Ahí está. A ver si practicamos con las consultas, como tenemos más registro. Hacer una consulta que traiga el nombre del autor o los autores cuyo apellido terminan con la letra A. Fíjense la pregunta. Traer el nombre de los autores y la condición es cuyo apellido termine con la letra A. Puede traer más de uno, ¿no es esto? Cuyo nombre, traer el nombre de los autores cuyo apellido termine con la letra A. ¿Cuáles apellidos termina con la letra A? ¿Debería traer cuánto? Ah, no, debería mostrar la consulta correcta, el nombre Pablo y Nicanor. ¿Cierto? Ahí estamos haciendo condiciones nosotros. Sería así. Select, mostrar el nombre del autor. El nombre. Outnombre. Por eso tienen que tener cuidado con las consultas. Desde la tabla autores. ¿Cierto? Donde por el apellido va a ser la condición. Donde out, apellido, like, y quiero que termine con la letra A. Sería comilla, porcentaje, A. Comilla, punto y coma. Entonces ahí estoy haciendo una condición. Como nosotros ya conocemos los registros por nuestra tabla, debería tener ¿cuántos nombres? ¿Cuántas coincidencias hay? Solamente dos. Hay dos autores, ¿cierto? En los cuales el apellido termina con la letra A. ¿Cierto? Y la ejecutamos. Y está bien, va a ser Nicanor y va a ser Pablo. ¿Sí? La condición se cumple. Ahí la dejo un segundo en pantalla. Si Alejandro ocupara este. ¿Qué pasa con eso? O sea, no solamente elimina lo que está dentro de la tabla, la elimina completa, con todo. ¿Cierto? Pregunta primero. De hecho, ejecútala de pregunta. Bueno, ¿cierto? ¿Ves qué te dice? Te da una advertencia. Drop table autores. ¿Por qué no me ejecutar la tabla? O esta, José. Yo lo Atrévase, a ver. ¿Estamos de acuerdo que este permiso sería el más peligroso de todos? La pregunta es, ¿dónde veo esos permisos? Porque esos permisos están en algún lado. Para saber con el usuario, quién hizo sesión, qué cosas puede hacer. Y los permisos tienen referencia a los comandos que puede hacer. O sea, te puedo permitir hacer un select, hacer un insert, hacer un drop. ¿Ya? ¿Dónde los ve usted esos permisos? ¿Dónde los revisa?
Por ejemplo, va al inicio del servidor, va a los privilegios, en la pestaña privilegios, al inicio del servidor, privilegios, de ahí aparecen los usuarios, ¿cierto? Está el usuario Rod, el usuario Rodrigo, el usuario Rodriana, son los que tengo yo creado. Y por ejemplo, a ese usuario le edito los privilegios. Le edita los privilegios. Y ahí están. Por ejemplo, si a este usuario quiero que solamente haga consultas, le activo los privilegios. Ahí voy. Por ejemplo, este usuario haría consulta, pero no podría borrar y solamente le dejaría, por ejemplo, insertar. Hasta ahí. Insertar y mostrar. Pero le eliminaría el actualizar y el borrar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál le daría este permiso? Ahí está el drup. El drup. Si yo le doy el drup, ya sabe lo que puede hacer. Si le doy el permiso create, él podría crear nuevas tablas y nuevas bases de datos, ¿cierto? Entonces, el permiso más básico de todos sería este, a un usuario. Que solamente ejecute select. Y ahí tú vas definiendo. Si tú quieres, podrías darle todos los permisos y el usuario no solamente haría permisos referentes a los datos, hacer una búsqueda, una inserción, una actualizar, un borrar, sino que también podría crear estructuras de cosas o eliminar completamente una tabla, completamente una base de datos, o crear más tablas, crear más bases de datos, ¿ya? O también permisos que tienen que ver con la administración propia del servidor. Por ejemplo, ahí dice, apagar el servidor. Te podría apagar el servidor de base de datos también, reiniciarlo, ¿ya? Están los de crear a otro usuario. Tú le das un usuario ilimitado, pero si él tiene permiso create user, puede crear uno como administrador, ¿cierto? Entonces, ¿él puede borrar el usuario de uno? Claro, si tú le das ese permiso, está sobre los otros. Hay un permiso que se llama grant, el que está aquí arriba. ¿Y qué tiene diferente? Es que, por ejemplo, si yo tengo activado, por ejemplo así, solamente tengo el permiso select, pero tengo el permiso grant, significa que yo tomo ese permiso y me autoasigno privilegios. El grant es para asignarte más privilegios. O sea, no tendría mucho sentido haberte aplicado la propiedad select y el grant. Porque ¿qué harías tú con ello? Entraría y empezaría a pincharme todos los privilegios. Tú te das más privilegios. Pasas de ser un usuario a un usuario avanzado. Te conviertes en un administrador. Entonces, uno juega con las combinaciones de privilegios. Hay privilegios orientados a los datos, ¿cierto? A hacer manipulación de datos. Hay privilegios a creación en el servidor y hay privilegios a administración del servidor. Apagado, reiniciado, replicación, respaldo u otro. ¿Ya? Como nosotros somos administradores, por eso generalmente nos damos todos los permisos, ¿cierto? Pero simplemente por eso, es el motivo. Pero tampoco no es recomendado que siempre nos demos todos los privilegios. Es mejor tener usuarios para diferentes funcionalidades, ¿cierto, Alejandro? Usuarios para consulta, usuarios para crear base de datos, usuarios para manipular con inserintos, ¿cierto? O sea, le debes tener varios tipos de usuarios y que cada uno haga cosas distintas. O si no, tengo todos los permisos sobre la base de datos y la información que está sobre ella. Es un poco complicado en ese sentido. Actualizar. Para actualizar, ¿cierto? Para que apliquemos el actualizar, el update, el cuarto comando, ya tenemos el insert into, hemos usado el select más veces, ya, el delete, el drup también, medio peligroso, a no ser que tenga respaldada la base de datos, ¿cierto, don José? Sí. Puede recuperarla, de lo contrario de todo. Está el update. Y el update es para actualizar un registro. Por ejemplo, update, nombre tabla, update autores, y el set representa cuál es el valor nuevo, cuál es el valor que tengo y cuál va a ser el valor nuevo que voy a agregar. Por ejemplo, yo le podría cambiar el nombre a Pablo de minúscula a mayúscula. Entonces sería update, autores, set, nombre de columna, por ejemplo, out nombre y le pongo Pablo mayúscula, donde out código sea igual a 1. Cámbiale el nombre al autor cuyo código sea 1. O cámbiale el nombre
a cuyo autor tenga apellido Neruda. El que hace el cambio nuevo es el que lleva el parámetro set. Y el de abajo es la condición. Por ejemplo, quiero que le cambien el nombre a Pablo por mayúscula. Actualícenlo a mayúscula. En vez de Pablo minúscula, Pablo mayúscula. Y la condición sería buscarlo por el código del autor o buscarlo por el apellido. Abajo. ¿Ya? A ver si podemos actualizar el nombre a mayúscula. El update. Update, autores, set, que es para actualizar. Quiero actualizar el out nombre, ¿cierto? Por Pablo, con mayúscula ahora. Donde out-apellido like Neruda. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hiciera esto? ¿Por qué puso el nombre mayúscula? Porque lo quiero cambiar de minúscula a mayúscula. Está en minúscula, quiero cambiarlo a mayúscula. ¿Qué pasaría, Alejandro, si hiciésemos esto? ¿Qué pasaría? ¿Le cambiaría solamente, por ejemplo, el nombre a Neruda o le cambiaría a todos los cuyo apellido comenzaran con N? Entonces el resultado podría ser que muchos autores se van a llamar Pablo, porque la condición que estoy diciéndole acá no es solamente que cambie Neruda. Por ejemplo, si existiese uno que se llamara Navarro, Núñez, ¿cierto? Todos los que comienzan con N, apellido les cambiaría. Y haríamos una actualización masiva, ¿cierto? Actualizaríamos a varios. La idea es que el filtro sea lo más parecido posible a lo que queremos encontrar. ¿Ya? Por eso tienes que tener cuidado ahí. Entonces, para actualizar el nombre, lo hicimos de la siguiente forma. Update, autores, de la tabla de autores, y actualizar el nombre a Pablo con mayúscula ahora, ¿cierto? Es donde el apellido fuera o comenzara con N. Le va a actualizar el nombre a Neruda con mayúscula. Ahí tendríamos el comando update. Update autores, set, actualizar el campo nombre a Pablo, ¿cierto? Donde el auto apellido like N. Después revisamos. Y efectivamente, ahí está el resultado. Lo cambió a mayúscula. Lo actualizamos. Lo cambió a mayúscula. Alejandro, ¿sí? Marco. No, no, me da un error. ¿Qué error te da? Tienes que, recuerda que como es nombre, tienes que separarlo con comillas. Claro, de nuevo, ¿cierto? ¿Lo hiciste con el delete o con el drop? No, cuando me fui a meter a la carpeta esta de, o sea, la parte de privilegio, seleccioné el usuario mío y le puse continuar, porque no había leído que salía para borrar. Ese también tenía el permiso, el usuario. Mira, ahí voy a actualizarlo a Pablo con minúscula. Pablo. Ahí estaría. Es comilla simple, Marco. Sí, sí, sí. ¿Cuál era la contraseña? ¿Qué olvidó? ¿Te olvidó la contraseña de ROT para entrar al servidor? A ver, tienes que ir al servidor. Mira, a ver, pregunta, olvidó la contraseña de ROT. ¿Cómo resuelvo el problema? Se reinicia desde... ¿Cierto? Lo puedo hacer desde el mismo cliente, ¿cierto? Conectado remotamente. ¿Sí? No tiene acceso remoto. Plan B, tienes que ir al server.
Ya. Como no puede, recuerda que ROT es forma local. Por lo tanto, ya no me sirve trabajarlo desde el cliente. Debo ir al servidor, ¿cierto? Debo estar en el mismo servidor. Esto es para resolver tu problema. Y en el servidor de base de datos, en el panel, ¿cierto? Donde está eso, por ahí, APB Server. Ahí está. Ahí está. Reset MySQL Password. Root Password, pero es de root. Y ahí entras en forma local a la máquina y ahí puedes habilitar el usuario para entrar remotamente después. ¿Cómo entraría en forma local en el servidor? Ahí. Ya no entra con la IP desde externa, entra con la IP local, ¿cierto? Porque lo que va a hacer esto, Alejandro, va a reiniciar la contraseña, ¿cierto? De ROT. Pero ROT trabaja de forma local. No puedo conectarme desde afuera. ¿Qué lo quería? Reinicias la contraseña, ¿cierto? Con Reset MySQL Password te pregunta confirmar contraseña 2 veces y tienes que entrar desde el mismo servidor, desde aquí mismo, pero entras con ¿qué dirección, jóvenes? ¿Cuál es la dirección local? Cuando quieran entrar en el propio servidor, eso, la dirección de loopback o localhost 127.001. ¿Ya? Esa es la dirección local, la 127.0.0.1. Y ahí entras al phpMyAdmin, ahí puedes entrar como root y con la contraseña que tú declaraste. Ahí entras como root. Pero aquí estás con el usuario con todos los privilegios. ¿Qué es lo que debería hacer ahí, Alejandro? Ahí cambiarte contraseña o darle privilegios. Y una vez que estés listo, sales de acá. Aquí entré en forma local. Estoy dentro del propio servidor, 127.0.0.1, o también lo pueden hacer así, en el navegador, con la palabra localhost. Cualquiera de las dos formas es válida. 127.0.0.1, localhost, y los que estén trabajando con IPv6 sería 2.2.1. Son las tres formas de entrar, pero solamente dentro de la máquina para hacer el cambio de contraseña y habilitar el usuario de acceso remoto. Entonces tenemos otras posibilidades de solucionarlo, no es tan alejado. Y una vez que ya solucionas tu problema, ¿cierto? Cierra sesión y me voy a seguir trabajando en forma remota desde el cliente. ¿Le funcionó ahora, Marco? No, todavía no. No sé, está todo. ¿Qué error te da? Es que dice que la tabla no existe. Estoy trabajando ¿Cuál con tabla? la base de datos, sí, pero igual. Ah, se busca el nombre de la tabla o no tiene registro. No, sí, le tengo registro. Pero igual. ¿Cuál era para actualizar una? Update. Ahí está, ya ves. Hicimos el update, el delete, el insert y el select. Ya, lo que vamos a agregar ahora, hasta ahora hemos hecho consulta ¿a cuántas tablas? A una sola. Vamos a lograr el siguiente desafío. La idea es poder buscar consulta en más de una tabla. Es decir, por ejemplo, si encuentro la comuna, poder llegar a una región. ¿Ya? Lo mismo que queremos saber nosotros más adelante. Por ejemplo, si encuentro a un... en este caso, a un usuario, saber, por ejemplo, de qué comuna pertenece o qué libro pidió. Y esas consultas se llaman consultas asociadas o consultas relacionadas.
Vamos a hacer este pequeño ejercicio con las comunas y con las regiones y las comunas primero, ¿ya? Al tener dos tablas relacionadas entre sí, como las tenemos en el ejercicio acá, en el diseño, si nosotros pudiésemos llegar, por ejemplo, a las comunas, podemos llegar a la región. Entonces vamos a insertar un par de registros en regiones, un par de registros en comunas, y vamos a hacer consulta con dos tablas. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser insertar mediante comando, ¿cierto?, un par de registros en la tabla regiones. Ahí vamos a dejar el ejemplo para que se vayan guiando. La tabla regiones tiene rec código y rec nombre. Vamos a insertar dos regiones en la tabla regiones. ¿Ya? Ahí tenemos el código para insertar y tenemos la tabla regiones con el campo rec código y rec nombre. Para que la recordemos. Rec código va a ser integer y rec nombre es varchar. Para que sepamos lo que tengamos que enviar. Entonces, vamos a hacer un inserinto. Insert into en la tabla regiones. Ya. En los campos rec código y rec nombre. En los campos rec código y rec nombre, rec código, rec nombre. La idea es que todos hagamos el mismo registro para que nos dé el mismo resultado. Rec código, rec nombre. Ya, si tienen duda, vayan viendo la tabla, ahí está. Regiones, rec código, rec nombre. Y los valúes a enviar, los valores, ¿ya?, van a ser lo siguiente. Vamos a enviar el código 7 para que se represente la región del Maule y el código 8, ¿cierto?, para que reemplace o ingrese a la región de Biobío. Entonces, 7, Maule. Entonces vamos a enviar un registro en la tabla de regiones, vamos a insertar la región 7 que se va a llamar Maule. ¿Ya? Veamos si nos compila la inserción. Y funcionó. Y inmediatamente inserto la 8 y se va a llamar Biobío. Biobío, sí. Directamente. Entonces dos regiones. La región 7 y la región 8, insertada con SQL. Entonces recuerden la inserción, los nombres de los campos de la tabla y los valores a enviar. ¿Ya? Reviso después si se insertaron los registros con un select asterisco from regiones. Y debería tener el registro 7 Maule, el 8 Biobío. Estamos bien ahí. 7 y 8. Y así como insertamos en regiones, vamos a insertar en comunas también. En comunas. Las comunas tienen 3 campos con código, con nombre y rec código que viene de una región. Vamos a insertar una comuna para la región 7 y una comuna para la región 8, ¿cierto? O 2 y 2 pueden ser también. ¿Ya? Entonces ahora vamos a insertar a la tabla comunas 2 registros. Sería inserir comunas. Los campos son con código, con nombre y rec.
código, ¿cierto? Que viene de región. Res código. ¿Por qué te la borra para que no se le reemplace lo que viene en la siguiente? No, con el tabulador. Tabulador. Y vamos a insertar, ¿cierto? La comuna 100, que se va a llamar Curicó, y está relacionada con 7, que viene siendo la región, ¿cierto? La vamos a declarar. Esto con respecto a la tabla comuna. Inserinto comuna. Inserinto comuna. Los campos son con código, con nombre rescódigo. Los valores comuna 100, nombre Curicó, y 7 hace referencia a la región en la cual se va a relacionar. Ya. Entonces vamos a insertar la comuna 100 primero. ¿Ya? Luego vamos a insertar la comuna 200, que se va a llamar Teno, y también va a pertenecer a la región del Maule. Vamos a insertar 2 comunas para la región del Maule y 2 comunas para la región del Biobío. Ahí tenemos las 2 primeras inserciones. 100, Curicó 7, 200, Teno 7. Entonces insertamos las 2 comunas y vamos a insertar 2 más, la 300, que se va a llamar Concepción, y va a estar asociada a la región 8, y vamos a insertar una que se llame 400 y va a estar asociada también a la región 8. Por lo tanto vamos a tener Curicó y Teno a la región del Maule, y Concepción y Talcahuano van a quedar hacia la región del Biobío. Ahí las vamos anotando. Entonces, inserinto comuna, código de la comuna 300, nombre Concepción, región 8. Fijarse que no se repita ningún código de comuna, no pueden estar duplicados. Va a ser la 100, 200, 300 y 400. Entonces la número 300, comuna, va a ser la número 300, se va a llamar Concepción, región 8. Y la número 400 se va a llamar Talcahuano, y también a la región 8. Talcahuano. 300 Concepción, ¿no? 300. 100 Curicó, 200 Teno, 300 Concepción y 400 Talcahuano. Cada una con un código distinto. Curicó la puso para la... Ahí están. Ahí la vamos a mostrar. Ahí está Christopher. Así quedarían. Ya, chicos, hacemos una consulta entonces a la tabla comuna. Deberíamos tener 4 registros. Deberíamos tener Curicó, Teno, Concepción, Rancagua. Ya. La pregunta es la siguiente, para que hagamos la consulta, chicos. Nosotros en la tabla comuna sabemos que cada comuna tiene un código, sabemos que tiene un nombre y pertenece a una región. Pero lo que no sabemos es el nombre de la región, ¿cierto? ¿Sí? Porque nosotros podríamos hacer un select, muéstreme el nombre de la comuna, pero muéstreme el nombre de la región. Y aquí tengo un problema, porque el nombre de la región no está acá. Debo ir a buscarlo ¿a dónde? A la otra tabla, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es una consulta que se llama consulta anidada. ¿Y qué es lo que es una consulta? Es preguntar de una tabla, ir a otra tabla para traer una información. Es decir, en vez de ocupar from solamente comunas, vamos a ocupar from comunas y regiones. Tenemos que traer información de 2 tablas para tener este dato.
Porque aquí quizás no nos interesa saber mucho el código de la región. ¿Qué nos interesa? El nombre de la región. ¿Ya? Y para eso tienen que estar relacionadas las tablas entre sí. Entonces vamos a tratar de ejecutar una consulta de este tipo. ¿Cierto? Queremos, miren, mostrar select. Quiero mostrar el nombre de la comuna, ¿cierto? Y el nombre de la región a la que pertenece la comuna. Por ejemplo. ¿Sí? No el código de la región, el nombre de la región. Y sería, muéstreme el comnombre, ¿cierto? Coma, el rec nombre. Entonces, el campo rec ya lo estoy sacando de otra tabla, ¿cierto? Select comnombre, coma, rec nombre, y ahora declaro de qué tablas. Si estoy sacando el comnombre, ese lo obtengo de qué tabla? De comunas. Coma, pero ¿de dónde obtengo el rec nombre? ¿Cierto? Debo ir a regiones. De hecho, el diseño me lo especifica de esa forma. Para llegar, ¿cierto?, a buscar el nombre, debo ir a esa tabla. Entonces, rec nombre lo obtengo de regiones. ¿Perfecto? ¿Sí? Vamos a hacerlo sin condición y vamos a ver qué pasa. Entonces estoy diciendo, muéstreme el nombre de la comuna y el nombre de la región, ¿cierto? De la comuna y nombre, pero la condición ¿dónde? Donde, por ejemplo, la comuna sea la número 100. Quiero traerme la información de la comuna número 100. Donde con código sea igual a 100. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la consulta y qué vamos a tener que corregir. Ya. Ahí vamos a poner primero la consulta en borrador. Y va a dar un error. Select con nombre, rec nombre, from comunas, regiones, donde con código igual a 100. ¿A quién debería traer? A Curicó, ¿cierto? Debería decir Curicó y debería decir Maule, ¿cierto? Veamos qué pasa. ¿Qué error nos da? ¿Qué problema tengo ahí? ¿Por qué me está mostrando duplicado? ¿Está bien o está mal esa respuesta? Está mal, me está mostrando 2 veces el mismo resultado. Lo que nos falta hacer ahora, ¿cierto?, para hacer una consulta anidada, es aplicar un prefijo o un alias, porque nosotros tenemos que indicarle de dónde tiene que ir a buscar esta información. Entonces, vamos a poner una palabra o una letra o un indicador para diferenciar cada tabla. Por ejemplo, comunas la vamos a declarar como comunas espacio C. Y regiones la vamos a declarar como regiones espacio R. Comuna C, regiones R. Y a cada campo que voy a traer, ¿cierto? A cada campo que voy a traer, debo anteponerle la letra de la región, perdón, la letra de la tabla para saber dónde viene. Por ejemplo, comnombre sería C.comnombre. Eso me indica que viene de la tabla comunas. ¿Y recnombre de dónde viene? R.recnombre. Ya, para indicar de dónde viene. Y en la condición también debo ocuparlo. Con código lo obtengo de dónde? ¿Cierto? Perfecto. Y nos va a faltar algo más todavía. Entonces esta consulta la vamos a ejecutar y vamos a ver qué pasa. No debería salir duplicado porque nos va a faltar un parámetro más. Revisemos. ¿Ya? La vamos a copiar en borrador todavía porque no está terminada. Entonces la consulta, ahí está con los prefijos, comuna C, regiones R. Y así voy diferenciando una letra para cada tabla. Si tengo una tabla que también comience con R, ocupo una segunda letra, ¿cierto? Ya. Vamos a ver qué pasa con esta consulta. Y sigue apareciendo duplicada. Ya. Lo que nos falta ahora, además de la condición,
nosotros tenemos que ocupar comparadores AND o OR. Entonces lo que nos falta es el comparador AND para que declare lo siguiente. En nuestra tabla, ¿qué tiene en común la tabla comunas con regiones? ¿Cuál es el campo que lo relaciona? Es el res código, ¿cierto? Porque res código acá es primaria y acá es foránea. Entonces, ahí está la solución a nuestro problema. ¿Cómo hacer, cierto, para que esos campos se comparen? El res código de regiones con el res código que está en comunas. Entonces, la consulta lo hacemos así. Aparte de decir, donde C con código es igual a 100, ¿cierto? Digo, donde R.recódigo sea igual a C.recódigo. Y lo voy a escribir acá. Select, ¿cierto? Se nombre de comuna de regiones, donde C.concódigo es igual a 100, and R.recódigo sea igual a C.recódigo. Ahí estoy comparando la primaria con la foránea de cada tabla. Y cada prefijo me indica de qué tabla viene. La C de la tabla comunas y la R de regiones. Ahí no lo encuentro nada. Y ahora sí trae a Curicó y trae a Maule. Ahí está. El AND, ¿qué es lo que está indicando? Que no solamente basta con esa condición, sino que tiene que cumplirse también la otra. La condición donde C con código sea igual a 100 y también que R res código sea igual a C res código. Y ahí comparamos.